Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy empezamos uno de los debates que vamos a hacer durante el mes de julio desde Podemos. Debates de temas que consideramos centrales tanto para Podemos como para el momento político, sobre los cuales creemos que es fundamental que debatamos y que profundicemos. Hoy tenemos la suerte de contar aquí con Erik Toussaint. Vamos a debatir sobre la deuda, ya que la deuda es un tema central en el momento político para los países del sur de Europa. En nuestro programa en las pasadas elecciones íbamos con la propuesta de hacer una auditoría ciudadana de la deuda, que viese la deuda tanto pública como privada y que decidiese qué deuda de esa es legítima y, por tanto, declarar el impago de esa deuda, ¿no? Asimismo, considerábamos que había que derogar el artículo 135 de la Constitución, que ponía por encima los intereses de los pagos de la deuda por encima de los derechos sociales de los ciudadanos. Hoy tenemos la suerte de contar aquí con Erik Toussaint, que es miembro del Consejo Científico de ATAC, licenciado y doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de la Ligue de Bélgica, así como de París 8. Es también presidente del Comité de la Anudación por la Deuda del Tercer Mundo y miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial desde sus inicios en el 2001. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. La última vez que hablé en el aire aquí en Madrid era hace 2 años, creo en el Parque del Retiro, invitado por la Comisión de Economía del 15M, y es realmente un placer estar con ustedes en estas circunstancias. Entonces, hablar rápidamente de la deuda para introducir un intercambio. Decir que no hay ninguna obligación para un Estado, no hay ninguna obligación absoluta en términos de pago de deuda. El pago de la deuda tiene que ser justificado por varios criterios. Y un Estado, un gobierno que quiere ser fiel a los intereses de la ciudadanía, puede encontrar argumento para decir que sus obligaciones frente a los acreedores son subordinadas a sus obligaciones respecto a la satisfacción de los derechos humanos de la ciudadanía. Yo diría, el derecho internacional lo dice de manera clara. Es una evolución de los 50 últimos años. Es el resultado de elaboración de comisiones de Naciones Unidas sobre el derecho internacional. Pero al mismo tiempo es claro que en la práctica sigue dominando el derecho de los acreedores, que se sirven, yo diría, de la primacia en la práctica del derecho comercial, del derecho privado, respecto al derecho internacional en términos de derechos humanos. Entonces, el desafío para la ciudadanía es lograr de los gobiernos cambiar de prioridad para realmente cuestionar el pago de la deuda cuando se trata de una deuda ilegítima, de una deuda odiosa, de una deuda insostenible o de una deuda ilegal. Entonces, al nivel del derecho internacional hay algunos criterios para definir categorías de deudas públicas que pueden ser no pagadas por los estados. Hay la categoría de deuda ilegítima,
la categoría de deuda odiosa, la categoría de deuda insostenible y la categoría de deuda ilegal. ¿De qué se trata? Para decirlo de manera muy simple, una deuda ilegítima es una deuda contratada sin respetar el interés general. Un ejemplo, los estados contrataron una cantidad muy elevada de deuda después del 2008 para rescatar a la banca privada, contratando deuda para socializar las deudas privadas de la banca privada. Puede ser la manera de contratar la deuda, puede ser legal, puede ser contratada por un gobierno electo que tiene base legal, pero que puede al mismo tiempo actuar de manera ilegítima, es decir, poniéndose al servicio de intereses particulares, por ejemplo, de sus amigos banqueros de la banca privada que ha sido rescatada y que luego compra los títulos de la deuda emitida para rescatar a la banca. Es claro que tanto en España como en la mayoría de los países europeos, la banca privada es el mayor comprador de títulos de deuda pública en los últimos tiempos, en los 2 últimos años. En particular, por ejemplo, la banca privada española compra títulos de la deuda soberana, de la deuda pública española. Y como ustedes saben, compra esos títulos pidiendo préstamo al Banco Central Europeo, que le otorga a los bancos privados crédito al 0,15%. A partir del 7 de junio de este año, el Banco Central Europeo otorga crédito a 0,15% a los bancos privados, y ahora la banca privada otorga crédito al Estado español esos días comprando bonos a 2,8%. Hay un diferencial muy grande entre 0,15 y 2,8%. Entonces, todo ese proceso de emisión de deuda pública y de socialización de deuda privada de la banca privada cae bajo el criterio de deuda ilegítima. Hablando ahora de deuda odiosa. Una deuda odiosa es una deuda contratada con condiciones violadoras de los derechos humanos, violadoras de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, o puede ser de los derechos sociales, puede ser de los derechos económicos o los derechos civiles y políticos. Ejemplo, las deudas contratadas por los países sometidos a los memorándum de la Troika, es decir, Grecia a partir de mayo 2010, Irlanda a partir de noviembre 2010, Portugal a partir de abril-mayo 2011, Chipre a partir de marzo 2013, los créditos de la Troika a esos países son sometidos a condiciones
que violan de manera directa convenios colectivos, derechos laborales. Podríamos también extender a las políticas llevadas a cabo en España dentro del marco de los acuerdos entre España y el mecanismo europeo de estabilidad financiera. Podría ser también entonces una interpretación, tiene que debatirse dentro del marco de la auditoría ciudadana de la deuda para ver si en el caso español también podemos hablar de deuda odiosa. También a la categoría de deuda insostenible. Deuda insostenible se refiere al hecho siguiente. Si el pago de la deuda hace imposible al Estado cumplir con sus deberes frente a la ciudadanía en términos de derechos elementales como el derecho a una salud pública de calidad, a una educación pública de calidad, al derecho a la paz, al derecho a ser protegido frente, por ejemplo, al fuego, es decir, los servicios de bomberos, etc. Un Estado que pagando la deuda no puede cumplir con sus deberes respecto a la ciudadanía, en ese caso se puede hablar de deuda insostenible. Y hay jurisprudencia al respecto. Se habla al nivel del derecho internacional, a ese nivel, de el estado de necesidad. Un Estado que, confrontado a los acreedores, tiene que elegir entre cumplir con sus deberes para ciertos servicios a la población, pagar a sus acreedores o cumplir con sus deberes frente a la ciudadanía, un Estado puede declararse en estado de necesidad y suspender el pago de la deuda. Eso aparece en jurisprudencia ya a partir del final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Cuarta categoría, deuda ilegal. Son deudas contratadas sin respetar el derecho interno o el derecho internacional o la constitución del país. Yo diría deudas contratadas sin respetar el orden jurídico del país o al nivel internacional. Entonces se puede preguntar si un gobierno legal si se puede ocurrir que un gobierno ilegal contrate deuda ilegal. Y la respuesta es afirmativa. Hay gobiernos legales que contratan deuda de manera ilegal, por corrupción, o voy a darle el ejemplo de Grecia en mayo de 2010. No se respetó la constitución griega cuando la Troika exigió una aprobación en bloque del memorándum impuesto por la Troika, cuando la constitución griega dice que todas las leyes que tienen implicación presupuestaria tienen que ser deliberadas por el Parlamento griego. Y el Parlamento griego no pudo deliberar. No hubo posibilidad de
hacer enmiendas al memorándum. Había que aceptarlo o rechazarlo. Entonces, la deuda contratada por Grecia respecto a la Troika, a ese nivel, es una deuda ilegal. También refiriéndose a esa deuda de Grecia de mayo 2010, en mayo 2010, una parte de la deuda contratada por Grecia ha sido una deuda contratada con los estados de la Unión Europea. El Estado español otorgó crédito a Grecia a partir de mayo 2010. Mi país, Bélgica, otorgó crédito a Grecia a una tasa de 5,5%. Eran préstamos bilaterales de estados de la Unión Europea a Grecia que son ilegales. Son ilegales en virtud de los tratados de Maastricht y de Lisboa. El Tratado de Lisboa, como el Tratado de Maastricht, dice que es prohibido a un Estado otorgar crédito a otro Estado. Es decir, que la misma Troika no respetó los tratados en virtud de los cuales ellos nos obligan a políticas de austeridad. Pero claro, no le hacen caso a no respetar sus propios tratados y imponer nuevas deudas a países subordinados a la Troika en irrespeto total de los mismos tratados. Entonces sí hay deudas ilegales contratadas por gobiernos legales. Bueno, entonces son categorías de deuda que pueden ser cuestionadas. Entonces, si me preguntan frente a cuál organismo, frente a organismo del derecho interno, pero sobre todo son categorías que pueden servir por una parte al movimiento ciudadano y por otra parte a un gobierno que quiere implementar una política soberana legítima en favor de la ciudadanía y que puede fundar actos soberanos unilaterales como país deudor, fundando sus actos en argumento de derecho internacional o de derecho interno, sin pedir la aprobación de nadie, sin pedir la aprobación de la Comisión Europea, que nunca va a dar su aprobación a tal acto. Lo que puede hacer la Comisión Europea es, yo diría, tomar en cuenta la situación de un país donde un gobierno toma la decisión de desobedecer a los acreedores apoyado en argumentos de derecho internacional y apoyado por una población movilizada. Sí, eso es perfectamente factible. Y tenemos en los últimos años algún ejemplo de estados que decidieron tomar medidas unilaterales de ese índole. Me refiero al Ecuador, que decidió en 2007 constituir una comisión de auditoría de la deuda. Yo hice parte de esa comisión. Hemos auditado la deuda del Ecuador durante 14 meses, auditando miles de páginas de contrato por el periodo 1976 al año 2006. Después de 14 meses hemos entregado nuestras conclusiones al gobierno, que decidió
después de 6 semanas de deliberación, suspender de manera soberana, unilateral, el pago de una parte de la deuda identificada como ilegítima y por parte ilegal. Fue una suspensión unilateral de pago en una situación en la cual Ecuador tenía el dinero para pagar, porque tenía ingresos fiscales gracias a la venta del petróleo, pero con un gobierno que decía: no queremos pagar una deuda ilegítima, queremos utilizar los ingresos fiscales para mejorar la educación pública, para mejorar la salud pública, para hacer inversión en infraestructura, para aumentar el salario mínimo legal en los servicios públicos, etc. Y en Ecuador, el salario mínimo legal aumentó de 100% entre el año 2008 y el año 2014. No tomo Rafael Correa o el gobierno de Ecuador como un modelo a seguir. Tengo varias o muchas críticas respecto a la política del Ecuador en materia de industria extractiva, etc. Pero sobre el tema de la deuda, hay que sacar lecciones de lo que hizo Ecuador. Es decir, Ecuador demostró que un país puede tomar la decisión de suspender el pago de la deuda y tener una victoria frente a los acreedores. Ecuador impuso a sus acreedores renunciar a 65% del valor de los títulos. Es decir, que Ecuador, después de 8 meses de suspensión de pago, propuso a sus acreedores recomprar los títulos con un descuento de 65%. Y Ecuador logró recomprar hasta ahora 97% de sus bonos. Esto ha sido realmente una victoria importante. Otro ejemplo más cercano, Islandia. Islandia, esa isla europea del Atlántico Norte, pasó por el derrumbe de todo su sistema bancario privado. Un sistema bancario que había sido privatizado unos años antes. Ese sistema cayó, entró en bancarrota en septiembre-octubre de 2008, al mismo tiempo que la caída de Lehman Brothers en Nueva York. El gobierno de Islandia, bajo la presión de la movilización ciudadana, decidió no indemnizar al Reino Unido y a Holanda, que habían decidido indemnizar a las personas y a las instituciones financieras que habían depositado su dinero en una filial de un banco de Islandia, una filial que se llamaba Icesave. El Reino Unido y Holanda exigían de Islandia una indemnización de 3,5 billones de euros. El gobierno de Islandia, que era un gobierno neoliberal en esa época, entró en una negociación. Pero la población movilizada logró presionar al gobierno y a la presidencia, obtuvo la convocatoria de un referendo y en el referendo 93% de los votantes se opusieron a la indemnización por parte de Islandia, del Reino Unido y Holanda. Hubo una renegociación
un nuevo gobierno tipo socialdemócrata verde había sido electo, que entró en negociación, que llegó a un acuerdo con el Reino Unido y Holanda, pero otra vez la población protestó, se convocó otro referendo, tuvo lugar ese referendo en febrero 2012 y allí 63% de los votantes se opusieron al acuerdo con Reino Unido y Holanda. Así que Islandia decidió no pagar, no indemnizar al Reino Unido y Holanda. Fue una situación dura. El Reino Unido declaró Islandia como Estado terrorista. Congeló los haberes de Islandia en Inglaterra, considerando que Islandia entraba en la categoría de organización como Al-Qaeda. Pero finalmente, frente a la actitud soberana de Islandia, el Reino Unido retiró esa decisión y decidió plantear el tema frente al tribunal de la zona de libre intercambio de la cual Islandia hace parte. Es una zona de intercambio entre 4 países: Noruega, el Principado de Andorra, Suiza e Islandia. Y el tribunal, que se llama EFTA, dio su sentencia en enero 2013, dando la razón a Islandia en contra del Reino Unido y de Holanda, con el argumento siguiente. La sentencia dice: no hay una obligación de parte de un Estado de asumir las deudas privadas de un banco privado. No hay ninguna obligación de rescate. Un Estado puede decidir no indemnizar a los que depositaron dinero en la banca privada. Es decir, el Estado, y es lo que hizo Islandia. Islandia puso en bancarrota estos bancos, indemnizó a los residentes en Islandia y transformó la banca en instituciones públicas, organizando la venta de los activos de los antiguos bancos privados. Todo un proceso de bancarrota que permitió no aumentar la deuda pública de Islandia. Bueno, es la demostración que un Estado puede, de manera soberana, contra incluso acreedores potentes como Reino Unido y Holanda, declarar el impago de una deuda, sin ser sometido ni siquiera a represalias internacionales. Es importante también decir que Islandia mantiene un control total sobre movimientos de capital. Y entonces logró mantener al interior del país capitales que si no se habrían fugado. Entonces la gente dice en general, pero es imposible controlar los flujos de capital. No hay más frontera dentro de la Unión Europea. Entonces los capitales pueden irse del país sin ningún control. Es falso, porque los capitales no se van en maletas con 100.000 euros. No, se van por transferencia bancaria. Y un gobierno puede decir a la banca en su país, sea
banca extranjera o banca nacional, decir, señores, ustedes no pueden transferir dinero hacia el exterior sin pedir autorización de transferencia. Tiene que ser justificado. Y si no respetan nuestra decisión, vamos a multar a ustedes, los bancos, por el mismo volumen de la transacción. Ustedes transfirieron 1 millón de euros, le multamos de 1 millón de euros. Tienen que pagarnos esto y tienen que ingresar al Tesoro Público para implementar políticas legítimas. Es decir, que los medios de comunicación, los gobernantes, los dirigentes políticos que nos dicen que no haya realmente posibilidad por parte de gobiernos en Europa de tomar decisiones soberanas, mienten. Es perfectamente posible, llegando al gobierno, mandatarios comprometidos con la ciudadanía, es perfectamente posible desobedecer a los acreedores, desobedecer a la Comisión Europea y tomar medidas fuertes en términos de suspensión de pago, de política tributaria para imponer impuestos sobre el porciento el más rico de la población y hasta los 10% más ricos. Se puede tomar medidas para reducir de manera radical los impuestos pagados por la mayoría de la población sobre servicio, como servicio de luz, servicio de agua, otros servicios. Se puede tomar medidas de control de capital, se puede tomar medidas de socialización de la banca. Son medidas perfectamente realizables por gobiernos electos democráticamente en Europa. Incluso los que dicen en la zona euro este tipo de medidas es imposible. Hay que recordarles que en marzo del año pasado la Troika decidió respecto a Chipre la imposición de un control total sobre el movimiento de capital. Chipre hace parte de la zona euro y en Chipre se implementa control sobre el movimiento de capital. Entonces no hay ninguna razón que puede justificar la no realización de control de capital de parte de un gobierno del Estado español o del gobierno de Grecia o de Portugal. Es perfectamente posible. Es perfectamente posible también decir, bueno, en caso de una bancarrota, los depósitos son totalmente garantizados hasta cierto nivel. Por ejemplo, 100.000 euros. Podría ser 150.000, puede ser. Y decir, por arriba de ese montón hay participación de los depositantes al costo de la bancarrota. Y fue una decisión también en Chipre, impuesta por la Troika en ese caso. ¿Por qué lo hicieron con Chipre? Porque consideraron que el dinero que estaba en Chipre en ese momento era dinero de los rusos, de los ucranios, había un poco de dinero de jubilados del Reino Unido y no era una prioridad protegerlos, porque ya la banca alemana, la banca francesa y los demás bancos habían retirado su dinero de Chipre, porque venía la crisis desde hace un año y ellos estaban informados. Pero no importa, la Troika lo hizo con Chipre.
imponiendo a Chipre medidas de austeridad que condenamos. Entonces, no estoy diciendo Chipre es el buen ejemplo, estoy diciendo si la troika lo impuso a Chipre, un gobierno democrático en otro país podría tomar las mismas medidas, pero no para pagar deuda a la troika, sino para implementar una política en favor de la ciudadanía, en favor de romper con el modelo capitalista productivista, en favor para iniciar la transición ecológica y para llevar a cabo medidas de política redistributiva de la riqueza. Bueno, termino diciendo todo esto es posible a una condición, la movilización ciudadana, la movilización en la calle, la movilización en un momento en las urnas, manteniendo la presión ciudadana sobre los mandatarios. Es salvo en estas condiciones que podremos dar un viraje. El viraje que hubo en Ecuador es después de 15 años de movilización popular para derrocar al presidente neoliberal. Las decisiones en Islandia se tomaron bajo la presión popular. Y habrá un viraje antineoliberal en Europa cuando un pueblo tomará la decisión de romper totalmente con la lógica que está dominando la Unión Europea actual. Y cuando habrá mandatarios que, fieles a los intereses de la ciudadanía, decidirán tomar las medidas necesarias. Bueno, eso es mi conclusión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eric.